Carlos está con nosotros gracias a la tecnología, el licenciado Julio Rivera Clavería, y también tenemos a Ligia Toledo allá en las calles para conocer qué piensan los usuarios. Le damos la bienvenida a ambos. Pues vea, yo creo que básicamente lo primero que uno tiene que tener absoluta claridad es que aquí hay que llegar a acuerdos con los empresarios del transporte extraurbano y con las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, porque efectivamente el problema es que se va a operar con el 50% de ocupación de los autobuses, por lo tanto no está operando con el 100%. Eso implica que los gastos no van a ser suficientes para cubrir precisamente los transportes en ruta. Y por otro lado, la población también en estos momentos no puede sacar tanto dinero de la bolsa. Yo creo que es un problema que tendrán que solucionar en los ministerios, pero desde luego poniéndose de acuerdo. Y en segundo lugar, con el tema de las sanciones, no le corresponde al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas el imponer sanciones. En todo caso, es el Ejecutivo, a través de un acuerdo gubernativo, el que debería poner las sanciones, o la Dirección General de Transporte a través de la Ley de Tránsito y de sus reglamentos en las que están regulados los tipos de sanciones distintas que podrán aplicarse. Y en tercer lugar, yo creo que es fundamental es buscar acuerdos. Yo creo que esto hoy es lo más importante porque la población también lo demanda y lo necesita. Definitivamente, licenciado Clavería, pero ese es el problema, no hay acuerdos. Y de hecho tenemos a Ligia Toledo allá en las calles para conocer qué piensan los usuarios, porque al final el producto es precisamente el beneficio del usuario. A eso vamos, independientemente de todo lo que esté pasando, de la pandemia y la situación complicada. Pero Ligia Toledo, tú que estuviste en las calles, ¿qué dicen los usuarios? Comento que las personas están agradecidas porque ya se ha reactivado el servicio de transporte público, que es un medio sumamente importante, ya que a diario cerca de 8 millones de guatemaltecos utilizan el servicio de transporte público. Sin embargo, sí han demostrado desacuerdo en cuanto a aumentar prácticamente el doble de la tarifa en cuanto al transporte extraurbano, pero también hay distintas opiniones, ya que hay guatemaltecos que nos han compartido que ellos sí se ponen en los zapatos de los pilotos, porque no solamente está el tema que van a utilizar el 50% de la capacidad, sino que tienen que instalar termómetros digital, como se estableció en el acuerdo ministerial 645-2020, se tiene que tener un dispensador de gel, el piloto tiene que establecer una barrera para evitar el contacto directo con el pasajero, pero escuchemos entonces qué nos indicaron las personas. Dice que la verdad que ahí sí no estaríamos de acuerdo, porque como está la situación económica ahora y que le suban al pasaje, no creo que no es correcto, ¿eh? Estaría bien que volviera otra vez lo mismo de antes, que ahorita fíjese usted que la situación económica que estamos viviendo no está para estar pagando 5 quetzales de boleto, ¿verdad? Entonces sería bueno que volviera, ¿va? Pero siempre con el mismo precio anteriormente, ¿va? ¿Sí? Gracias. La verdad es que sí, porque la verdad es que hay muchas personas que salen a trabajar y van, pues no tienen un presupuesto, ¿verdad? Ya pagar mucho más dinero del que ellos ya tienen planeado, pues yo pienso que sí afectaría bastante. Es cierto que los pilotos también se ven afectados porque el número de pasajeros va a ser menor. Ahí sí que es un arma de dos filos, pero creo que tienen que ver una mejor manera para que nadie salga perdiendo, ¿verdad? Y siempre también teniendo los protocolos para evitar contagios. Así es, que es lo más importante, que a pesar de que estamos en el pico de la pandemia, pues la necesidad de trabajar es presente, ¿verdad? Y pues ahí sí que siempre siguiendo los protocolos de seguridad para que pues esto vaya disminuyendo y no nos sigamos viendo más afectados de lo que ya estamos. La verdad es que sí, porque la situación económica está bastante afectada, ¿verdad? Hay bastantes pues que salen y tal vez a veces sin ganar nada, tienen que conseguir lo del pasaje, ¿verdad? Es cierto, todos nos vemos aquí afectados, tanto como los pilotos, ¿verdad? Porque todos tenemos necesidad, pero esperemos en Dios, ¿verdad? Que encuentren una solución ellos, ¿verdad? Para que no afecten más al pueblo y ellos, ¿verdad? Que tienen necesidad. Sí, afecta la economía de las personas que se movilizan a través del transporte extraurbano, pero también tenemos que ponernos en la posición de ellos, al tener las unidades
llenas únicamente al 50%, 40%, usted ya ha visto un lugar sí, un lugar no. Definitivamente los costos de movilizar el transporte, diésel, sueldos, depreciación de vehículo que implica este transporte, pues tiene que tener un aumento, no hay de otra, o es un subsidio del Estado o es un aumento al valor del pasaje individual, pero alguien tiene que pagar ese costo definitivamente, ¿verdad? Podría ser tal vez entonces incrementar, pero solamente un pequeño porcentaje, no el doble. Sí, realmente sería que se pusieran la mano en la conciencia tanto los transportistas como los usuarios y llegar a un consenso, a un precio intermedio que realmente les permita a ellos cubrir sus gastos y también pues que sea un precio que no golpee mucho la economía del guatemalteco, ¿verdad? Como usted observaba, son opiniones de jóvenes, personas de la tercera edad, de adultos, pero también nos han indicado que están conscientes que tanto los pilotos y ayudantes del transporte público como los guatemaltecos en general y también las autoridades del Ejecutivo tienen pocos recursos para poder estar enfrentando esta situación. Por lo tanto, para no afectar más a un sector se debe encontrar ese punto de equilibrio, porque es así entonces como iniciaría a funcionar el transporte público. Buenísimo, Ligia Toledo, por el informe. También los usuarios que independientemente, algunos a favor y otros también considerando la situación. Licenciado Clavería, cuando hablamos de considerar, los mismos usuarios han dicho, en algunos casos hay gente pues golpeada económicamente y en otros casos consideran también que el transportista tiene que invertir y que podría ser un porcentaje menor, no el 100%, es decir, de 5 a 10 es demasiado. Yo creo que lo primero que hay que hacer es buscar un consenso con el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. En ese sentido, creo yo que el señor ministro estará abierto a un diálogo con los transportistas para determinar varias alternativas de salida. Una, el incremento al pasaje en un porcentaje determinado. Dos, algún tipo de subsidio para los transportistas extraurbanos. Y tres, por ejemplo, la utilización de un número de buses menor en ciertas rutas para que efectivamente el costo no se eleve y que no dañe la economía del usuario del transporte extraurbano, pero que tampoco se complique la existencia para los señores empresarios que brindan ese servicio, porque en un 50% de utilización del transporte extraurbano en ocupación es muy difícil sacar los costos de operación. Yo creo que efectivamente lo más importante ahorita es un diálogo, llegar a un consenso y sobre esa base tratar de llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Licenciado Clavería, este tema es bastante amplio, es de interés nacional en tiempos de la pandemia, en situaciones complicadas de la economía, en la necesidad de trabajar en ambos sectores, tanto los transportistas como también los guatemaltecos. Hay necesidad del servicio colectivo, definitivamente que sí. Se considera las inversiones, claro que se consideran. Por esa razón vamos a abordar este tema por la tarde, los esperamos a las 4:30 de la tarde para poder abordar este tema. Tendremos posturas tanto de los transportistas, la gremial de transportistas, como también la defensoría y desde luego la Dirección General de Transportes, que tienen que dar a conocer también su postura. Y usted es el invitado.